Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. En nuestro estudio bíblico de todos los días estamos con el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en realidad es una sola obra, pero dividida en dos tomos, llamémosle de esta manera. Este segundo tomo, el primer capítulo, comienza con la información que recibe David de la muerte de Saúl. Y luego con esto nos está mostrando todo el proceso que se está dando para que David ahora asuma la monarquía, es decir, el reinado de David. Nosotros vemos esta tercera narración que tenemos en el capítulo 2 de este libro, que nos habla de la guerra entre Israel y Judá. La primera parte del 1 hasta el 7 nos habla que David es ungido como rey de la tribu de Judá, es decir, Judá que le entroniza a David como rey. Acuerdo y están viniendo del país de los filisteos. Peña de Mandu Ana, Pepe con Aquís, el rey de Aquís, con todo su ejército, con todos sus hombres, ellos vienen a Judá, allí lo proclaman porque ya saben que Saúl había muerto, le proclaman rey. Y enseguida se nos presenta el capítulo 2 siempre de este segundo libro de Samuel, del versículo 8 a Isboset, el rey de Israel. Y aquí nos cuenta y nos dice que es Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, quien había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo había proclamado rey. De ellas es que se complican las cosas. Abner es el primo de Saúl. Aquí entonces Isboset sería su sobrino segundo, sería por ser su primo Saúl. Y entonces viene y le pone, pero esto sería como una pantalla, ¿verdad? Este es un libro político para políticos, para darnos a entender cosas que suceden, actitudes, las que nosotros tenemos que mirar siempre, las actitudes que encontramos y que nos va narrando la Biblia. Porque sucede, ¿verdad?, de nuestro mismo contexto histórico actualmente, siempre en la pantalla, siempre en la títere, pero por detrás son otros los que manejan los hilos, son los que manejan, y entonces nos presentamos en una sociedad ya es europea titiritera, ¿verdad? Titiritera. Llamo a la ñandepo en la medida que como hay la ñandepo, o si no ya popea, y hacemos de acuerdo a cómo aquí en este caso es Abner, que es el general del ejército
de Saúl que está manejando y necesita un respaldo. El respaldo para él sería Ishboset. Por otra parte está David. Y aquí la tercera parte que nosotros estamos reflexionando ahora es justamente esta guerra que se produce entre Israel y Judá. Aquí viene el problema, ¿verdad? Sabemos que David, ya en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, había sido ungido por Samuel como rey, pero nunca lo había ejercido aún, o por lo menos así oficialmente. Ahora lo están proclamando aquí, pero solamente los de Judá. Pero recuerden que en ese versículo 7, en este vamos a decir ya que estamos en el capítulo 2, versículo 7, ahora recobren la fuerza, le dicen a los de Yabes de Galaad, y sean valientes. Saúl, su señor, ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido como un rey. Es decir, Abe David, hombre, uma yuecuerajina, oye, cuacá imagina, oye, pomar de propaganda política a Abe David para decirle, sean valientes, sigamos, la historia continúa, la vida continúa, Israel continúa, nosotros seguimos. Lastimosamente, bueno, Saúl ha muerto, Jonatán, su hijo, etcétera, pero la vida continúa. Ya nosotros estamos aquí, yo ya fui ungido, dice, la casa de Judá me ha ungido como rey. Es casi como decir también, y bueno, ¿y qué piensan ustedes? Pero viene enseguida del versículo 8 al versículo 11, en el cual Abner, hay alguien que, y mi bebé la ikushara, hay alguien que se quiere perpetuar en el poder, hay alguien que busca alguna manera cómo hacer para no perder su privilegio. Y Abner lo hace a través de Ishboset, a quien lo trae hijo de Saúl y lo nombra allí, lo proclama rey de varios otros lugares, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él, regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador,
viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. ¿Qué hace el señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad? Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad, entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús, no, no, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz, feliz, feliz Navidad para todos. La palabra de Dios hoy con este nacimiento, Dios que entra en nuestra historia, Dios que se encarna,
Dios que se hace parte de nuestra vida. Del profeta Isaías capítulo 52, los versículos 7 al 10. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: tu Dios reina, escucha. Tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Queridos hermanos, aquí en este día de Navidad, y ahí me imagino, lleva, y por eso nos dice que hermosos son sobre los montes los pies de que trae la buena noticia. Jesús que se ha encarnado, Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, aquí está. Trae la buena noticia para nosotros, para su pueblo. Él es el que proclama la paz, nos trae la paz. La paz significa siempre el agua lleva. Peñan de Yara o me añande, peñan de Yara o Uerú añande. Es el que anuncia esa felicidad y es el que proclama la salvación. Anuncia la felicidad y proclama nuestra salvación. ¿Y qué es lo que gritamos, queridos hermanos? ¿Y qué es lo que queremos para nuestro pueblo y nuestra gente? Tu Dios reina. Tu Dios reina. Pero repetiana. Dios reina. Dios reina. Es el reino de Dios. Dios que se ha encarnado, que entra en nuestra historia para caminar con nosotros, porque ave la ñan de objetivos, la ñan de misión, ko anga yebe ñan de yara uma watahanwa ñan en die, ñamunga cuata hinabe mitambe be katube, pero pea jota ñan en die, y Dios tiene que reinar bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Vemos la guerra contra Israel y Judá aquí, y va hasta el final, hasta el versículo 32 que tenemos en este capítulo 2, desde el versículo 12. Abner, hijo de Ner, los súbditos y Boshet, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. Entonces aquí ya comienza la lucha fratricida, le llamamos nosotros, o sea, entre hermanos. ¿Quién es el que va a estar al frente, verdad? Pero atención, queridos amigos, ¿por qué el autor sagrado subraya estos en el capítulo 2 de estos versículos del 2 al 32? Es muy importante por el hecho de que David es alguien que poco a poco va conquistando el poder, la monarquía. No es que él se aprovecha y que viene aquí y desbarata todo, allá ve la rey, allá muy como un dictador ni usurpador del poder. Eso es lo que el autor sagrado cuida muchísimo. Pero ciertamente que alguien tiene que regir y la idea es siempre el de la unidad. Pero tenemos que mirar, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que exista esta unidad?
Aquí hay una propuesta del mismo Abner. Esto también es importante porque Abner es el general del ejército, o fue el general del ejército durante el tiempo de Saúl. Ahora sigue siendo él prácticamente el que maneja las cosas y le pone a Ishbosheth, decíamos, como pantalla. Y es Abner el que quiere asumir a través de Ishbosheth el poder. Y entonces dice Abner, propone a Joab. Joab es el que está al frente del ejército de David, los de Judá. Que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea, ¿verdad? Que así sea. Es decir, si nosotros vencemos, porque Abner oye Ueroviaina, lleva Ueroviaitereí en su ejército, Ueroviaitereí entonces en sus soldados. Y bueno, Joab le dice, no hay problema. Y entonces el que vence tendrá la monarquía, o tendrá el reino, o tendrá el poder sobre toda la casa de Israel. Ahora, cuando entendemos la casa de Israel, serían todas las tribus de Israel. Entonces dice, avanzaron 12 benjaminitas de Ishbosheth, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Aquí ya nos presentan también para decir 12, ¿verdad? 12. Es siempre la universalidad. Abe, entero, betea, yaiqueña, ina, porque después va a ser importante. El hecho de que sean 12 está diciendo toda la casa de Israel. De una parte o de otra parte. El que salga vencedor de una parte o de otra parte, entonces, si somos 12, es decir, somos todos, entonces vamos a respetarnos. Haya potalañan de pacto. Upearela Abner, cuando propone a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros, él le responde directamente que así sea, no hay problema. Entonces, upebeñan de Yaheshata, Maba Ñemoita, Tendo Taishalam. Beba Beñemoita Ishbosheth aquí, o sea, Abner con el ejército, porque él siempre el que manejaba, a quien David también le había echado en cara que no habían cuidado siempre al rey Saúl como tendría que ser. Y la otra posibilidad, que sea el mismo David, que como sabemos es una lucha entonces aquí interna. Para ver quién se va a poner al frente del ejército. Y entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishbosheth, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Esto también a nosotros nos dice, queridos amigos, algo importante, porque aquí vemos que comienza la batalla decisiva entre ambos reinos, norte y sur, Israel y Judá. Comienza una batalla decisiva. El autor sagrado nos quiere enseñar y nos quiere decir, aveña de ñañe muy de acuerdo, 12, entero de teaña y meina ave, para poder decidir. Es por eso una batalla decisiva. La coave oñemoía, a la coave entonces ia, ore ave, lo yuro ñoreno janguán, lo esa janguán, lo esa janguán, mábala oñemoita, tendo taisano. Y así nos presenta que avanzan 12 y 12. Volvemos enseguida con más. Y en Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño
la estrella de la paz. El burrito, la vaquita, la ovejita y el picaflor. Y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos.
Qué triste que es el domingo antes de la Navidad, los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad? A todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos nosotros el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, este versículo que dice: entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishboset, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Bueno, Abner y Joás aquí se encontraron. Estamos en el capítulo, capítulo 2, versículo 14, en que decía que Abner y Joab estaban intentando resolver de cierta manera el asunto para evitar una guerra civil. A ver entonces, ¿y por qué no pelean 12 de nuestros muchachos? Y bueno, y vamos a ver de los que ganan o cómo sale ese combate. Y esto de 12 también nos hace entender que cada uno pone uno de la tribu de los que están con Abner y los que están también con Ishboset, por decir, bueno, aquí hay una universalidad, porque Aupé entero este año y nada de acuerdo a lo que será el resultado de esta batalla. Entonces por eso decimos, Abner y Joab aquí propuso a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Quieren resolver intentando este asunto que evite una guerra civil. Pudiendo haber una solución más fácil. Y de esta manera hay una solución negociada. Este es un negociado entre ellos, Abner y Joab, para que el pueblo, no todo el pueblo, tenga que sufrir a causa de alguna decisión que se tenga que tomar, sino que vamos a ser un poco maduros, vamos a poner representantes y veamos. Pero, como nosotros sabemos, cuando hay quienes de un lado están determinados a actuar según su propio proceder y los de otro lado también están decididos a continuar manteniendo su posición, era lo de Abner también. Él quiere mantener siempre su posición. Hay la general del ejército de Saúl, ¿verdad? Y por eso lo ya le trajo a Ishboset. Es como decir una última pataleada que está haciendo aquí para mantenerse en su posición. Entonces, las negociaciones en este sentido casi ya no tienen valor, ¿verdad? Porque uno entiende, intuye, se da cuenta, huele a algo podrido, algo que no puede ser así, ¿verdad? Siempre ponemos pantalla, pero nos damos cuenta que aquí hay simplemente un deseo de continuar, un continuismo. No hay un verdadero cambio, así como el que David en todo momento estaba proponiendo. Ante una propuesta diferente, lo que había hecho Saúl era perseguirlo. A esto lo tenemos que hacer desaparecer, porque este va contra nuestros criterios y lo que nosotros queremos hacer verdaderamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurrió aquí. Es un verdadero negociado, y esto es entonces lo que no nos deja a nosotros actuar libremente, porque todo está manejado. Titiretero Yeguri. Abner, que es general de Ishboset, propuso que saliesen a luchar los jóvenes delante de todos. Y Joab, que es el general también de David, estuvo de acuerdo con esta propuesta. Así que pensaron resolver el conflicto de esta manera. Y por eso vienen ellos a luchar, a pelearse, así sea. Dice, entonces avanzaron. Ahí está, versículo 15. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishboset, hijo de Saúl, y 12 de los de David. En el versículo 15, David era en ese entonces un veterano de muchas campañas. David conoce muy bien lo que es la lucha, incluso ya de jovencito, imagínense que había vencido a Goliat. No era ya un joven pastor inocente a quien hemos conocido anteriormente en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. No, absolutamente, David ya no es eso. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en cuevas, en cavernas, y había logrado reunir a su alrededor a soldados también muy experimentados.
ellos habían hecho varias campañas. Ya primeramente lo había hecho con Saúl. Después, cuando se siente perseguido, él tiene que huir en el desierto. Y ahí de nuevo, estando incluso en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, encontramos que después incluso pasa del lado de Aquís. Y ahí continúa con sus campañas, ganando también experiencia. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Las ovejas pacían apaciblemente y mientras los pastores dormitaban sin sobresaltos, porque en esa noche especial flotaba en el aire una beatitud inexplicable, por el camino ascendía pesadamente una montura con una grávida mujer a cuestas, y el hombre maduro que la cabestreaba guiaba cuidadosamente al animal para evitarle algún tropiezo que pudiera afectar a la gestante. A la par, escudriñaba el entorno en busca del establo que los habitantes de Belén le habían recomendado para guarecerse. Y de pronto distinguió en la penumbra la entrada a la cueva. Ingresó a ella, aplanó el forraje que los zagales tenían almacenado para alimentar a los corderos en invierno, puso su manto sobre la improvisada cama, tomó en sus brazos a la madre, cuyos dolores de parto eran cada vez más apremiantes, y con delicadeza la depositó sobre ella. En ese mismo momento, los amodorrados mayorales fueron despabilados por un lucero rutilante que descendió suavemente, iluminó la gruta, se posó sobre ella y en la noche majestuosamente serena y tachonada de estrellas, rompió el silencio el estentóreo llanto de ese bebé que partió la historia de la humanidad en dos. E inmediatamente irrumpió un coro de ángeles que alababan a Dios, y uno de ellos llegó hasta donde estaban los sorprendidos pastores, a quienes les dijo: no tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pueblo de Dios tuvo que aguardar 2000 años desde que Yahvé le aseguró a Abraham que tendría una prole tan nutrida como las estrellas. 1500 años contados a partir de la salida de Israel hacia la tierra prometida, y un milenio después de la entronización de David, para que se cumpliera esta sublime promesa anunciada en todo el Antiguo Testamento, en el Génesis, Deuteronomio, Números, el segundo libro de los Reyes, Salmos, y por los profetas Miqueas, Zacarías, Jeremías, Daniel, Sofonías, Oseas y especialmente Isaías. Pero valió la pena esta espera, porque con la llegada de Jesús se abrió la puerta de la salvación para la humanidad oprimida por el pecado y sedienta de la redención, que ese niño cristalizaría con su muerte y resurrección, después de enseñarnos que no debemos juzgar a nadie, después de enseñarnos a perdonar para ser perdonados, que nos mandó, como dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 12, a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, a poner la otra mejilla a quien nos abofetee y a entregarle la túnica al que nos quite el manto, a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, y a no sacar la paja del ojo ajeno antes de retirar la viga del nuestro, a hacer el bien al que nos odia, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian, a hacer siempre la voluntad de Dios, tal como lo hizo el mismo Jesús, que en un acto de obediencia incondicional al Padre, ratificó lo que dice en el versículo 13 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan: nadie puede tener amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Y aunque hubo muchos mártires que siguieron su ejemplo, lo hemos olvidado. Por eso su nacimiento, que se renueva en cada Navidad, nos recuerda que la vida tiene sentido si amamos a nuestro prójimo y somos capaces de entregarnos a Él y por Él. Para que eso sea posible, solo tenemos que aplicar el mensaje que el ángel comunicó a los pastores: ser hombres de buena voluntad para que haya paz en la tierra. Feliz Navidad. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Borajú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el urbú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Cariño hacia Jesús, se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. ¡Qué felicidad!
conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad, en el año nuevo, qué felicidad, en la Navidad, qué felicidad, en la Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y aquí vemos a David y todo su ejército que se está encontrando con el ejército que trae Isboshet, el ejército de Israel. Isboshet es el rey, pero es Abner y el otro es Joab. Abner y Joab. Los dos que proponen salir de esta situación, zanjar esta situación, pero sin derramamiento de sangre, una lucha interna entre hermanos. Y propone, ¿verdad?, que salgan 12, que sean nuestros representantes, y de acuerdo a ese resultado, nosotros les serviremos a ustedes o ustedes nos servirán a nosotros. De por sí, habíamos dicho que este es el último pataleo también que está haciendo Abner, porque en la lógica, sabemos, él estando al frente de ese ejército de Saúl, siempre había sido ya un ejército perdedor, vamos a decirlo de esta manera. Incluso se le echa en cara que no le cuidaban bien al rey, al ungido, que le podrían haber matado al mismo Saúl. Y sobre todo después la última batalla, la última guerra. Malo ahora ve al frente, y el que llevaba al frente no era el rey Saúl, no era, sino que es su general de ejército. Y Abner aquí había fracasado. Y peor todavía, porque muere el rey y mueren los hijos del rey. Es una responsabilidad demasiado grande. Ante esta situación se desbarata todo, pero Abner quiere continuar. Entonces ya sé tío. Él quiere continuar y se mete de nuevo y está forzando ciertas cosas que sucedan. Y bueno, ahora ya era un hombre fuerte y un experto en este tiempo de guerra, de modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército. Aunque el ejército de Abner era más numeroso, igual tiene de esta manera, porque son 12 simplemente los que salen aquí a pelear. Se destaca algo que tuvo lugar aquí, que desempeñaría un papel importante. Abner estaba siendo perseguido por Asael. Asael era hermano de Joab. Asael era hermano de Joab, el general de David. Y Abner había sido general de Saúl. Por lo tanto, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Aquí los dos generales, los dos que están al frente del ejército de cada uno de nuestros personajes, Saúl y David, han acuerdo, o ya posee, güey, bueno, que ya bojupa lleva a ver la ñandiroga, ñambojupa, esto que es simplemente para nosotros un confrontarse entre hermanos. A ver, algo ni pone de te hoy. Por eso que es también hasta casi como una salida salomónica. Pero peor yo enseñan de que tiene que haber un diálogo. Tiene que haber algo que no perjudique por causa de uno o de dos. Dentro de un sistema de organización que se empecinan con ciertos antivalores que sabemos muy bien que después te lleva solamente a la muerte,
Entonces aquí encontramos y decimos, bueno, va, eva le llevota. Amba, y se va a llevar. Va, eva peñan de llana hoy posta. Y bueno, hacen todo lo que se puede, ¿verdad? Por cierto, Salvia era hermana de David, que como podemos ver, tenía 3 hijos destacados. 3 hijos destacados. Asael, dice, se lanzó detrás de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner volvió la vista y dijo, ¿no eres tú, Asael? Sí, respondió él. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Es decir, bueno, la persecución. Aquí después ya Asael le va a perseguir nada más y nada menos que al mismo Abner. Y este es un gran desafío, ¿verdad? Hoy puedo poner nada, ¿verdad? Yo no sé, ella tendrá que las consecuencias. Y es lo que va a suceder después también en nuestra narración. Pero que Abner haya propuesto a Joab que solamente los jóvenes luchen como ejemplo, ya es un paso hacia adelante. Por no que la yayunte a ver fanatismo y de ñañona y no. Yo ñanderu paje allá veñan de música lleva entre hermanos, guerras fratricidas, entre hermanos nos estamos matando en lugar justamente de dar vida, de atender el sentido de vida de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y bueno, es una, entre comillas, lo vamos a decir, es una justa salida que están ofreciendo aquí Abner al proponer esto a Joab. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.